exámenes parciales y todos los demás aspectos académicos que ustedes ya conocen desarrollado y el tutor que ha estado con ustedes. Los seminarios, sí ese trabajo de investigación formativa no se expone. El seminario sí hay que presentarlo en físico y se expone. Hay una nota que es de presentación que es para todo el grupo y la exposición de cada uno de ustedes que el tutor le va a dar. En relación al artículo médico y en relación al caso clínico, eso se programará la última semana antes de desarrollarse cada parcial. Me voy a explicar. Significa que en la cuarta semana de cada desarrollo del parcial, se hace la práctica y se hace el artículo médico, tanto para lo que es el primer parcial y el segundo parcial. En el tercer parcial no hay artículo médico, se hacen los seminarios y se entrega la investigación formativa. Cuando son los parciales, ese día del parcial, después de terminar el parcial que se va a realizar en la universidad, los alumnos se tienen que dirigir a la sede donde desarrollan como si fuera una práctica. Se va a desarrollar el caso clínico. El caso clínico también estará colgado, no 4 o 5 días antes del examen, para que ustedes lo puedan desarrollar, donde hay 15 a 18 preguntas que ustedes tienen que desarrollar el caso clínico y sobre eso se va a debatir sobre esas preguntas. Todo eso ustedes lo tienen que conversar con su docente que tienen de acuerdo a la rotación al calendario que les toca. Así que, señores alumnos, quiero yo decirle todos esos aspectos para que ustedes lo vayan analizando. Si hay alguna falta de información con respecto a lo que hemos dicho ahora, bueno, pues yo gustoso, me escriben, me llaman y yo les voy a decir y les voy a explicar de qué cosa se trata. Así es que, una vez más, yo les doy la bienvenida al desarrollo de este curso. Espero que ustedes nos ayuden bastante en el desarrollo de este curso. Muchas gracias y vamos a empezar ahora el desarrollo de nuestra clase. Bien, hoy día la clase se trata sobre aspectos importantes de la medicina física y rehabilitación en relación a su historia, algunas generalidades que vamos a hablar del curso, pero lo que más nos importa es desarrollar la discapacidad. ¿Qué cosa es la discapacidad en el Perú? ¿Qué cosa significa la persona con discapacidad? Entonces, entonces vamos a ver estos aspectos para ver cómo vamos a enfocar todas estas cosas. Bien, la, la discapacidad en el Perú es un tema muy importante que tenemos que saberlo todos los médicos, porque de repente no seremos rehabilitadores, pero sí como médicos generales, ustedes pueden dar alguna información, alguna sugerencia a la población que de repente le va a preguntar. Por decirles yo, doctor, se presenta el paciente, ¿usted cree que yo tengo mi hijito con síndrome de Down? ¿Dónde puedo obtener mi certificado de discapacidad? Entonces usted tiene que saber dónde puede conseguir, dónde le van a dar su certificado de discapacidad. En ese sentido, vamos a desarrollar todos estos aspectos que se refiere cuál es el marco legal que hay sobre la discapacidad en el Perú. Vamos a definir algunos aspectos importantes que ustedes van a escuchar, como es la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía, y vamos a ver qué organismo es el que gobierna la discapacidad en el Perú, que se llama el CONADIS, y vamos a hacer la remembranza de algunos aspectos históricos de la medicina física y rehabilitación,
cómo es la historia clínica y el diagnóstico de rehabilitación, cuál es el tratamiento de rehabilitación, cómo trabajamos en rehabilitación. De repente en otras especialidades trabajan con algunos protocolos medicamentosos. Nosotros trabajamos con programas y equipos de tratamiento. ¿Cuál es el objetivo y las metas de rehabilitación? Y ahí hay una guía de fuentes de información al respecto. Bien, en relación a la persona con discapacidad, existe un marco legal que es la Constitución Política del Perú desde el año 1993. En esa época, a través de una ley, la 2997-3, la Ley General de la Persona con Discapacidad, también se hizo su reglamento de esta ley, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que fue aprobada por un decreto supremo número 002-2014, ¿no? Del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, existe otro material legal que es una resolución ministerial que es la 013-2014, que fue aprobada la norma técnica de salud número 112 del MINSA, que se refiere a la norma técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Para yo poder extender un certificado de discapacidad, existen tres pasos: la evaluación, la calificación y la certificación. En relación a la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 2997-3, es una ley que es para todos la población aquí en nuestro Perú. Y esta ley en el artículo 2 define qué cosa es la persona con discapacidad. Y dice que es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente. Tengan mucho cuidado, debe ser de carácter permanente, no temporal ni transitorio, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y el entorno, no ejerza o se pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en iguales condiciones que los demás. En otras palabras, quiere decir que a veces cometemos errores, que vemos un paciente amputado y le damos una limosna. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que ese paciente hay que tratarlo de hacer más funcional para que pueda competir con muchos de la población por alguna inclusión en un trabajo, en la sociedad. Eso es lo que necesitan estos pacientes, ¿no? Bien, pero existe otra ley. Como consecuencia de las acciones terroristas desde los años 84, muchos de los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas quedaron mutilados, muchos fallecieron y esas mutilaciones la llevó a que habían perdido una extremidad superior, inferior o la mitad de un cuerpo que no tenía movimiento, o pacientes parapléjicos o cuadripléjicos. Entonces, el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tiene otra ley, que es la Ley 2964-3, además de tener la Ley General de la Persona con Discapacidad. Esta ley dice que tiene por objeto establecer un marco de protección que asegure la atención en salud, trabajo y educación del personal con discapacidad por acción de armas, acto de servicio como consecuencia u ocasión del servicio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Eso qué significa? A los pacientes de la Policía Nacional que de repente cuidando un banco le pusieron una bala y le perforó la columna y lo dejaron parapléjico, a ese paciente, si hay que realizarle alguna operación importante en el extranjero, por esta ley lo enviamos. Si este paciente queda con una paraplejía, a este paciente le podemos dar silla de rueda mecánica, le damos pañales, le damos sildenafilo, ácido ascórbico, sondas, ¿cómo se llama? Evacuantes, ¿no? Y cada 5 años le renovamos su silla de rueda mecánica o electrónica por esta ley. Sin embargo, en el MINSA o en el Salud,
no les dan esto a los pacientes. Pero claro, en la policía le dan a aquel que fue en acto de servicio, o sea, quiere decir que estaba haciendo un servicio y ahí lo atacaron. No el que de repente el policía, que en estado etílico, pues lo accidentó un carro y quedó con tal, no, limitación, a ese no, porque no estaba en acto de servicio ni fue consecuencia del servicio. ¿Ya? Entonces, no se olviden que los policías y las Fuerzas Armadas, además de la ley general, tienen otra ley. En el Perú, la discapacidad se viene evaluando desde el año 2017 a través de un censo. El INEI hizo este trabajo donde decía que en el Perú había cerca de 3.051.612 personas con discapacidad, que equivalía a 10,4% del total. Quiere decir que de 100 personas, 10 son discapacitados, ¿no? Y ellos sacaron que de este grupo el 48,3% tenía dificultad para ver, el 15,1% para mover o caminar, el 7,6% para oír y así sucesivamente, ¿no? En tal sentido que también ellos determinaron que la mayor cantidad de discapacitados son mujeres, con un 57% y un 43% el resto que son varones. Esto es para el INI, pero para el CONADIS, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, ellos tienen otra estadística. Para ellos dice que la mayor cantidad de discapacitados son los varones que las mujeres, porque cuando van al CONADIS, generalmente se van a inscribir. Ellos, de acuerdo a la inscripción, son los que determinan, ¿no? Cuál es el sexo y muchos más aspectos, porque ya van con un certificado de discapacidad y ellos, el CONADIS, son los que otorgan el carnet de discapacidad. Los hospitales, el MINSA, de Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional son los únicos establecimientos que expiden el certificado de discapacidad. En tal sentido que cuando usted va al CONADIS, se va a registrar con ese certificado y le van a dar un carnet del CONADIS. Y eso tiene una validez de 5 años. Y ellos ahí van a determinar todos los aspectos que ya se han incluido dentro del certificado de discapacidad. Entonces, el CONADIS es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Es un órgano, pues, especializado en cuestiones de discapacidad. Es un organismo público. Está adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cumple, pues, funciones de un organismo regulador, fiscalizador, sancionador de las entidades del Estado. En ese sentido, le quiero decir, cuando ustedes van a un supermercado y van a encontrar, ¿no?, paciente con discapacidad, con síndrome de Down, no es porque esa institución, ese supermercado, pues sea bonito y quiere darle trabajo, no, porque la ley les obliga que el 5% de trabajadores debe tener paciente con discapacidad. Y entonces por eso el síndrome de Down está incluido para ese trabajo. Quien te otorga, quien te da ese trabajo es a través del CONADIS. Por eso la gente va y se inscribe al CONADIS. Así que ellos son los que fiscalizan. Van a las empresas y le dicen, a ver, señor, ¿cuántos discapacitados tiene usted? Por eso ustedes van al hospital Revaliati y encuentran en los ascensores pacientes que están amputados de miembro superior, miembro inferior o tienen cualquier otra discapacidad. No porque sean buenos, sino porque la ley les exige. Y es este organismo que hace que se cumpla esas disposiciones en relación a discapacidad. En ese rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el SINAPEDIS, está encargado, pues, de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de discapacidad. Entonces, no olvidemos que el CONADIS realiza una serie de acciones transversales en en los sectores que va a formular, va a implementar políticas públicas a través de programas y proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad. Ellos son los encargados de establecer esos programas, esas microempresas que se hacen para los pacientes con discapacidad.
Ahora vamos a entrar a lo que significa la medicina física y rehabilitación. Esta es una especialidad médica que utiliza una serie de conjuntos, procedimientos, técnicas, métodos terapéuticos, agentes físicos no ionizantes, dirigidos a restituir la máxima capacidad funcional e independencia de los pacientes que tienen deficiencias, discapacidad y minusvalía. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes habrán escuchado a algún familiar o han visto algún paciente que tiene, por ejemplo, el dolor en el hombro, un hombro doloroso. Entonces el médico rehabilitador puede realizar un procedimiento, le puede hacer una infiltración, puede hacerle una técnica de desgatillamiento, dependiendo de lo que se trata. Puede indicarle métodos terapéuticos, ¿no? Le puede decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer ejercicio de Codman, de Sperry, de Chandler. O puede utilizar agentes físicos no ionizantes. Puede ser ultrasonido, puede ser onda de choque, puede ser magnetoterapia, electroterapia, hidroterapia. Pero todos ellos es con la finalidad de mejorar la máxima capacidad funcional e independencia. Porque ese paciente que tiene hombro doloroso, si es mujer, de repente va a decir, no puedo abrir la puerta, no me puedo poner mi brasier, me duele mucho, ¿no? Y entonces tratamos de mejorar la capacidad funcional del paciente y lo tratamos de hacer independiente a todos esos pacientes que tienen deficiencia, discapacidad y minusvalía. Entonces, no se olvide. De repente alguien me hace la pregunta y me dice, doctor, ¿por qué agentes físicos no ionizantes? Porque hay agentes físicos ionizantes. Por ejemplo, las radiografías, la gamografía, la resonancia, la tomografía. Por eso las personas cuando aplican eso se esconden detrás de un muro y también tienen un dispositivo protector. Nosotros utilizamos agentes físicos no ionizantes que no utilizamos, no hace daño en la aplicación de estas radiaciones al que aplican ni tampoco a los pacientes. ¿Ya? Bien, ¿y cómo es esa evolución de la medicina física? ¿Dónde nace la medicina física? Hay un adagio que dice, el conocimiento del pasado es la clave del presente y del futuro. Sí, pues eso muchas veces se cumple. La medicina física nace pues en la prehistoria, cuando se utilizaba el frotamiento energético de una zona dolorida con frío o calor. A veces no es así. Ustedes mismos a veces se tropiezan y se golpean la rodilla o la mano y luego se están sobando, ¿no? Con su mano. Ese frotamiento está disminuyendo la parte dolorida, porque a través del frotamiento hay una serie de terminaciones nerviosas que hace que estimule, ¿no? Periféricamente y va hasta la parte cerebral, donde va a aumentar las endorfinas, que son parecido como la morfina, que te va a disminuir el dolor, ¿no? Esa es la pequeña explicación para decir que esta técnica del frotamiento, pues, a través de frío o calor, existía ya de hace muchos años. Entonces, la medicina física y rehabilitación nace, pues, en China, 2000 años antes de Cristo, con el Kung Fu, con el ejercicio terapéutico y el masaje, ¿no? Cosas que hasta ahora se siguen utilizando y cada vez mucho más técnicas en cuanto a los ejercicios y a las técnicas de masaje. En esta época ya se mezclaban las actividades religiosas y el empleo del agua, el sol, el aire, la tierra, para mejorar las enfermedades de aquel entonces. Así, por ejemplo, los griegos utilizaban en sus templos con sus manantiales para recuperar a los enfermos con ejercicios físicos, hidroterapia y masaje. Ahora cuando ustedes van a ir a hacer su práctica, los colegas les van a enseñar cómo se transforma la hidroterapia ya actualmente, a través del tanque de Whirlpool, tanque de Java, la piscinoterapia. En el siglo V, ya con Hipócrates, había la concepción del empleo de medios físicos, higiénicos y dietéticos para una buena salud en el hombre. Hipócrates utilizaba el agua fría para los dolores articulares por las hiperuricemias, las contracturas musculares, así como los baños marinos para eczemas y heridas infectadas. A veces, si ustedes, hay pacientes que tienen, por ejemplo, ácido úrico, tienen contracturas o heridas infectadas, a veces van a la playa, a veces van al mar, y esa agua helada, esa agua fría, les mejora las lesiones dérmicas, les mejora las rigidez articulares y les mejora las contracturas musculares que presentan estos pacientes. Los romanos
a través de la gimnasia, el hidromasaje, los ejercicios de estiramiento, también intervienen en esta historia. Aparece pues Galeno con sus escritos sobre los ejercicios y masaje para las enfermedades. La utilización del agua a través de sus diferentes baños lo hicieron estos señores. En la Edad Media se daba más importancia al alma que al cuerpo. Utilizaron solo el agua y muy pocos ejercicios. Los árabes también utilizaron los ejercicios físicos y la hidroterapia. Se vuelve a repetir la hidroterapia, que es agua. En la época del Renacimiento ya se daba más importancia a la actividad muscular, donde aparece Leonardo da Vinci con sus diferentes anatomías musculares y el uso de ejercicios físicos. Seguimos en la hidroterapia y la natación insistente en esta época. En el siglo XVI ya se daba importancia al ejercicio terapéutico. Sale a la luz el primer tratado del libro del ejercicio corporal. Ya en esa época, en el siglo XVI, aparece este científico, William Gilbert, que utiliza la electroterapia y el magnetismo. Hoy día ustedes cuando escuchen, miren de qué época se utiliza ya la magnetoterapia, cuando un traumatólogo tiene una fractura que de repente no consolida, hay retardo de la consolidación, va y le dice al paciente, si usted lo hace particularmente, busque dónde es un centro de rehabilitación que haya magnetoterapia. Y entonces son unos tratamientos especiales para mejorar este tipo de falta de la consolidación. En el siglo VII, ya Galileo y Descartes utilizaban el estudio del funcionamiento muscular mediante las tensiones, la fuerza y la ley de la palanca. Se utilizó la balnearioterapia, que hasta hoy día nosotros la utilizamos. Cuando van a Huacachina, cuando van acá al sur, a Mala, hay unos baños ahí termales, ¿no? La balnearioterapia. En el siglo XVIII Federico Haussmann describe la importancia del ejercicio físico en la higiene de la vida diaria. Eso se practica hasta ahora. En el siglo XIX ya se da importancia al ejercicio físico, aparece la gimnasia, aparece el término ya de kinesioterapia. Miren, en el siglo XIX, si ustedes le preguntan a su papá que antiguamente cómo se le llamaba cuando había un equipo de fútbol y tenía un un jugador lesionado, le decían que entre el aguatero. Hoy en día ya no le dicen aguatero, sino le dicen el kinesiólogo. La kinesioterapia es el que trata de mejorar el dolor, la limitación que ese paciente, ese jugador, ese deportista ha caído. ¿Ya? Entonces no se olviden que aparece en el siglo XIX el término kinesioterapia. Aparece Galvani y Volta con el uso de la corriente galvánica. La primera electroterapia que apareció fue la galvánica. Aparece Faraday con la corriente para los músculos paralizados. En el siglo XX estalló la Primera Guerra Mundial, se incrementó el uso de los ejercicios físicos para la rehabilitación de los pacientes, se desarrollan muchas técnicas de cinesioterapia en Estados Unidos para poder recuperar a todos sus soldados que habían caído en esa guerra. Se dio importancia a la técnica de relajación. Aparece el reflejo de Charrington, el estudio de los reflejos normales y patológicos. Aparece Hernán Cabat con el reflejo de extensión, flexión, tónico y facilitación propioceptiva. Este Hernán Cabat, ¿no? Es un método terapéutico para poder mejorar todos los pacientes que tienen un proceso de una hemiplegia como una lesión central por un DB6 isquémico. En el año 1917 aparece el primer ultrasonido. En el año 20 aparece la onda de choque. Y en el año 60 aparece el primer láser de rubí. Así como cirugía también hace operaciones con láser, nosotros también utilizamos láser. Y el primer láser que apareció es el láser de rubí, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo es la historia clínica de rehabilitación? Es casi muy parecida a lo que es la historia que ustedes conocen, que hasta ahora ejecutan, ¿no? Para poder dar un diagnóstico. Por eso es igual la que se utiliza en medicina. Solo que los signos y los síntomas que se usan para el diagnóstico de discapacidad, decimos esto porque al médico rehabilitador lo que le interesa es el diagnóstico de discapacidad. Entonces, por ejemplo, cuando llega un paciente que llega en silla de ruedas, que lo trae el familiar, y entonces pregunta,
¿Por qué lo está trayendo? ¿Qué discapacidad tiene? Ah, doctor, no camina. Discapacidad de la locomoción. Ah, doctor, no habla bien, tiene disartria. Ah, entonces discapacidad de la comunicación. Entonces, esos diagnósticos son los que le interesa al médico rehabilitador. Otro caso, que de repente tiene una fractura de húmero y entonces el paciente tiene su fractura, pero tiene que preguntarle al paciente, ¿no? El médico rehabilitador, señor, ¿usted es derecho o izquierdo? Eso preguntamos nosotros. ¿Por qué? Porque es más discapacitante si el paciente dice que es diestro y ahí es la lesión, que sería el lado contrario que puede hacer en la mayor parte de sus actividades, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Algunos datos que son peculiares para poder dar con el diagnóstico de discapacidad. Es importante evaluar las capacidades residuales que tiene el paciente para trabajarlos y así eliminar o disminuir las discapacidades. Primero hay que siempre identificar las discapacidades. Cuando se hace la entrevista al paciente, además de la anamnesis que ya conocemos, se hace una evaluación integral del paciente. Significa que yo tengo que evaluar una evaluación funcional. Empleamos la evaluación de la Cruz Roja. Hay otras evaluaciones funcionales. Empleamos la evaluación física, ¿no? Mediante el test muscular, el test articular, el test de la marcha, ¿no? La evaluación ocupacional, la evaluación psicológica, socioeconómica. Cada uno de ellos tiene un profesional que se encarga. La evaluación física, el licenciado en terapia física, el ocupacional, el licenciado en terapia ocupacional, el licenciado en psicología, lo que es la evaluación psicológica, y la evaluación socioeconómica es la licenciada en servicio social. Ellos son los que se encargan de estos aspectos. Bien, entonces no se olviden que el diagnóstico de rehabilitación es importante. Nos interesa el diagnóstico de enfermedad, pero lo que más nos interesa es el diagnóstico, ¿no? De la discapacidad. Y para eso determinar la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. Señores alumnos, para que haya una discapacidad, tiene que haber una deficiencia. Para que haya una minusvalía, tiene que haber deficiencia y discapacidad. La deficiencia, en una palabra, es la secuela patológica. La discapacidad se refiere al aspecto funcional y la minusvalía al aspecto social. Ahora vamos a hablar algunos aspectos importantes de cada uno de ellos. ¿Qué cosa es deficiencia? La deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica. Entonces, si ustedes ven a un paciente que le han hecho una nefrectomía, esa es una deficiencia. Si ustedes ven que el paciente está amputado, esa es una deficiencia. Esa deficiencia se va a convertir en una discapacidad. Si yo tengo un paciente amputado, si lo veo, hasta ahí es deficiencia. Señor, camine, va a ser una actividad. Esa deficiencia entra en una discapacidad porque ya no va a caminar igual como una persona normal. Entonces, estas deficiencias pueden ser temporales, pueden ser definitivas, exteriorizan un proceso patológico, refleja la perturbación de un órgano, no necesariamente revela una enfermedad. Y el ejemplo que ya les acabo yo de decir, hay muchos de ustedes, como el que habla, también tiene deficiencia y tiene discapacidad. Por ejemplo, los que usan correctores visuales, ¿no? Entonces, tiene una deficiencia visual. Si yo le saco los lentes y están desarrollando el examen, el alumno ya no va a ver bien. Y entonces esa deficiencia visual se ha convertido en una discapacidad visual porque no se desempeña adecuadamente, al igual que sus demás compañeros que no usan esos correctores. ¿Cuáles son los tipos de deficiencia? Hay deficiencia intelectual, psicológica, del lenguaje, de la audición, de la visión, musculoesquelética, viscerales. Por ejemplo, el paciente que le sacaron el riñón es una deficiencia visceral. ¿Ya? El paciente que no tiene una buena visión, que usa una deficiencia de la visión. Aquel que usa audífono tiene una deficiencia auditiva, ¿ya? Ojo, no es deficiencia de la comunicación, es deficiencia del lenguaje. Ahora vamos a ver, cuando pasemos a la discapacidad, que ahí se dice otra palabra, no la deficiencia del lenguaje. Bien, le decía
que el CONADIS había hecho sus estadísticas. Y acá ellos salen que en el año 2000 al 2014 hicieron este estudio. Y para ellos el mayor porcentaje de discapacidad era los hombres y no las mujeres. Pero el INI era al contrario. Claro, el INI solamente pregunta, cuando va a hacer su estadística, cuántas personas viven, cuántos niños, cuántos adultos, cuántos ancianos, si hay pacientes que están discapacitados. Acá no. El CONADIS registra a los pacientes y para registrarlo tiene que tener certificado de discapacidad. ¿Ven? Mm. Este mismo organismo, en ese estudio, ¿no? Ellos nos hizo conocer que el grupo etario que mayor discapacidad presentaba era entre los 30 y 44 años, con un 22,23%, seguido de 45 a 59, ¿no? Con un 21,13%. Este mismo organismo que registra, hay pacientes que tienen una deficiencia, pero hay pacientes que pueden tener hasta 4 deficiencias. Ellos han inscrito pacientes que tienen hasta 4 deficientes, con cada uno con su porcentaje. Cuando hay un certificado de discapacidad, no es que solamente pones una deficiencia o una discapacidad, pones toda la que el paciente tiene. Este mismo organismo determinó que cuál era la deficiencia más frecuente en ese año y era la musculoesquelética, seguida de la deficiencia de la visión. La musculoesquelética con un 64,72% y una deficiencia de la visión con un 20,0,8%. ¿Qué cosa es la discapacidad? La discapacidad es la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad de la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Y de igual manera que la anterior, tiene una serie de características, pueden ser temporales, permanentes, reversibles, irreversibles, progresivos, regresivos. ¿Ya? Entonces, acá entra en funcionamiento la funcionabilidad. Entonces, no se olviden. Y acá están los diferentes tipos de discapacidad. Por ejemplo, de la comunicación, el paciente que tiene afasia, tiene disartria. De la conducta, por ejemplo, una esquizofrenia. Locomoción, le dijimos, el que no puede caminar, que tiene una hemiplegia o tiene una fractura de cadera, tiene prótesis. Disposición corporal, la destreza, cuidado personal. Por favor, en el anterior decíamos que había una deficiencia de lenguaje. Acá se dice la discapacidad se llama de la comunicación, cambia de término. Ellos también hicieron su estadística y para ellos la discapacidad le llaman limitación. Entonces vieron que los pacientes se habían inscrito y que tenían pues hasta 4 discapacidades o 4 limitaciones. Y que la discapacidad más frecuente era de la comunicación seguido de la locomoción. Y por ejemplo, acá en relación a la función intelectual, ¿no? Ellos en su estadística tienen que el retraso mental un 92%. Por favor, señores alumnos, quiero que esto les quede bien, que en el Perú existe gran cantidad de pacientes con retardo mental, 92%. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos, existen varios grados. Hay lo que es retardo mental fronterizo, leve, moderado, severo y profundo. Solamente nos damos cuenta cuando es profundo, cuando es severo, ¿no? Pero cuando es fronterizo y es leve, no nos damos cuenta, ¿no? Lo vemos al paciente completo. Es simpático, tiene ojos verdes, ¿no? Pero, sin embargo, tiene un retardo, ¿no? Mental de tipo fronterizo. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Y tiene otros porcentajes, ¿no? Como es las alteraciones cromosómicas, el autismo, el Asperger, ¿no? Que también están considerados. Y tenemos en la función mental, mire la cantidad de esquizofrenia y de epilepsia que tiene, ¿no? Entonces,
La esquizofrenia y la epilepsia está considerada como una discapacidad mental, ¿no? 35% en esquizofrenia y 46% en epilepsias. Y en la función auditiva tenemos que la patología más frecuente era la hipoacusia conductiva y neurosensorial con un 62.7%. Y en la parte visual, la ceguera de los dos ojos era un mayor porcentaje con un 30% y la de ceguera de un solo ojo el 27.13%. Y en relación a la función musculoesquelética, ellos decían que el mayor porcentaje de discapacitados eran los que presentaban paraplegia, un 51.23%, seguido de la monoplejía, 25 puntos. Entonces, en nuestro país existen buena cantidad de pacientes parapléjicos que están codificados con certificado de discapacidad. Los grados de discapacidad son 4: el cero no discapacitado, la discapacidad independiente y la discapacidad autosuficiente. En la discapacidad independiente quiere decir que realiza sus actividades, ¿no?, dentro de la limitación que tiene y que puede utilizar algún elemento de ayuda, llámese un bastón, un ortético, pero que cumple. Mientras que en la discapacidad autosuficiente utiliza ese mismo elemento de ayuda, pero además en algunas actividades utiliza otra persona. Pero cuando hay una discapacidad de tercer grado, ya la discapacidad se vuelve que siempre tiene que estar una persona al lado de ese paciente. Esto es la clasificación de discapacidad de códigos de gravedad, que puede ser leve, moderada, grave y completa. Esto lo utilizamos nosotros para codificar a los pacientes de la Policía Nacional, ¿no? Y por la gravedad, la ley de discapacidad nos obliga que tenemos que tabular a los pacientes. Por ejemplo, el paciente discapacitado tiene el derecho de no pagar el pasaje en los metropolitanos, pero solamente los que tienen discapacidad severa. Los que tienen moderada, que es un mayor porcentaje, y los leves, ellos no tienen derecho, de acuerdo a la ley. Entonces, tenemos que estipular esto, si es severa, moderado o leve, para que no pague ese pasaje y algunos otros tipos de, de aspectos que tenga beneficioso en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando recién se inició esto, la discapacidad se utilizaba para lo que es todos los concursos públicos. Entonces, de lo que corresponde a ustedes, ser un postulante para una residencia es un concurso público. Puede presentarse un médico que ha terminado y que quiere hacer residencia y que tiene una hemiplegia como consecuencia, que nació por una deprivación de oxígeno, ¿no? Y entonces tuvo una hemiplegia izquierda. Entonces, el paciente que está discapacitado tiene el 18% de bonificación. Quiere decir que ese alumno tiene 18 preguntas a favor, seguro que va a ingresar, pero las condiciones las pone el que hace el concurso. Dice, sí, para concursar y tener esa bonificación, tiene que tener una discapacidad moderada o severa. Ellos ponen para poder darle ese puntaje. Este es el formato de discapacidad, este es el certificado de discapacidad con una serie de ítems que los profesores ahora se lo deben hacer notar a ustedes. Ha ido variando desde que nació esto que se daba. Al principio cada institución tenía su logo, hoy en día ya es un logo así como el que está del Ministerio de Salud. Lo demás no ha variado, todos los datos personales que le pide, que hay que tipificar cuál es la discapacidad que tiene, hay que poner un diagnóstico de daño, un diagnóstico etiológico. Por ejemplo, ¿no? El diagnóstico de daño. Yo pienso, diagnóstico de daño, una hemiplegia, derecha o izquierda. ¿Ya? Diagnóstico etiológico puede ser un DVC hemorrágico, ¿no? Y así se va haciendo. Y acá es donde el médico tiene que evaluar a este paciente. Por eso decimos que el certificado de discapacidad tiene 3 procesos: evaluación, calificación y certificación, porque el médico que evalúa
es el que da el certificado de discapacidad, pero el formulario lo firman 3 personas: el médico que evalúa, el jefe del servicio de departamento y el director del hospital. ¿Ya? Dar un certificado de discapacidad con algún tipo de falta, por ejemplo, que no tenga el grado de discapacidad o que no tenga la discapacidad, entonces eso es sancionado. Tiene una sanción civil, penal, administrativa. Penal es que vas a la cárcel. No es que solamente te vamos a sacar del colegio médico, ¿no? Administrativo, te suspenden, sino que te puedes ir a la cárcel porque estás tú diciendo que tiene tal discapacidad, tal grado, cuando no lo tiene. Pero sin embargo, esas cosas sí lo podemos hacer porque viene tu amigo y te dice, ¿sabes qué? Quiero irme de viaje, dame un descanso médico, que tengo un esguince de tobillo o tengo una gastroenterocolitis, y lo das y no pasa nada. Pero acá es un poco complicado. Hay que tener cuidado. No se olvide que está bien, pues, la clínica X tiene médico rehabilitador, porque el único médico que da el certificado de discapacidad es el médico de medicina física y rehabilitador. No lo dan los demás médicos. Entonces, como el doctor trabaja en la clínica tal, ¿el doctor lo puede dar? No, ninguna clínica particular lo da. Solamente hospitales del MINSA, es Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No lo da otro. ¿De acuerdo? Ah, que ustedes a veces dicen, no, pero el INPE o la municipalidad, ellos hacen, pero van el CONADIS y va el médico rehabilitador para poder dar ese certificado. Tiene su proceso, cómo se llega al certificado de discapacidad. Tiene que tener una evaluación, tiene que tener historia clínica, tiene que tener evaluación de las diferentes especialidades dependiendo del tipo de patología que se trate. ¿Y qué cosa es la minusvalía? La minusvalía es la situación desventajosa para un individuo como consecuencia de una deficiencia de discapacidad que limita el desempeño de un rol que es normal, ¿no? Y que eso está en función a la edad, el sexo, factores sociales y culturales. Y también tiene sus diferentes características. Entonces, por ejemplo, a veces, si yo estoy dando un examen y uso correctores y me lo sacan, me lo quita el profesor y dice, no, correctores no. Y entonces yo voy a tener una desventaja al hacer mi examen con relación a mi otro compañero, porque él no tiene corrector, pero él ve bien, pero yo no. Entonces voy a tener esa desventaja ante esa deficiencia y esa discapacidad visual que tengo. O de repente es aquella chica que están reunidos, ¿no? Ahí, 3 chicas están reunidas y pasa pues el heladero y dice, 3 helados. Y una de ellas dice, no, yo no quiero. Y ella no les ha contado a su compañera que es, ¿cómo se llama? Diabética juvenil. Entonces esa desventaja para hacer esa misma acción, ¿no? Condiciona que se llama una minusvalía. Rehabilitación utilizamos con programas, ¿ya? Utilizamos programas de tratamiento. Es importante determinar el diagnóstico de discapacidad. Lo tenemos en cuenta el diagnóstico de enfermedad. Cuando llega al servicio ya viene con diagnóstico de enfermedad, pero nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de discapacidad. Hay que determinar cuáles son las pérdidas específicas de las funciones físicas y psicológicas, sociales y laborales para estos pacientes. Y hay que lograr que ese programa, ¿no? Elimine la discapacidad o disminuya la discapacidad para conocer cuáles son las discapacidades residuales y insistir sobre ellas. Entonces trabajamos en equipo multidisciplinario, transdisciplinario, ¿ya? Y eso es dirigido por el médico rehabilitador. Recibe el apoyo de las diferentes especialidades médicas, neurología, traumatología, neurocirugía, pediatrías y otros. Y también con los licenciados en terapia física, ocupacional, de lenguaje, el nutricionista. Los objetivos y metas de rehabilitación. El objetivo es ayudar a recuperar el máximo nivel posible de funcionalidad e independencia y mejorar su calidad de vida, tanto en el aspecto físico, psicológico, laboral, social y sexual. Hay que prevenir y disminuir y mejorar las discapacidades. Las metas de rehabilitación son conseguir el máximo nivel de independencia de su paciente, tomando en cuenta sus capacidades y aspiraciones de la vida. La rehabilitación es importante para el desarrollo del paciente como persona. En el Perú, el 13% de la población sufre de minusvalía y el 31%
alguna discapacidad. Y eso creo que queda corto, existe mayor discapacidad en el Perú. Estas son las fuentes de información. Señores alumnos, hemos concluido esta clase. Quisiera saber si hay alguna pregunta que quisieran hacer. Sí, dígame, señorita Doctor, Sao. buenos días. ¿Podría, por favor, repetir la diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, solo como para que me quede un poquito más claro? Ya, a ver, te voy a hacer con un ejemplo. Un paciente que es amputado. Si el paciente es amputado de miembro inferior y usted lo ve solamente ahí sentadito o paradito, usted lo ve y dice, esa es deficiencia. Esa deficiencia se va a convertir en discapacidad cuando usted le dice, señor, a ver, camine, y de repente camina con su muleta o con su prótesis. No va a caminar igual. O sea, está afectado la funcionabilidad de la marcha. Hasta ahí es discapacidad. Entonces decimos que para que haya discapacidad tiene que haber deficiencia. ¿Y minusvalía qué significa? Que yo pongo al paciente amputado, lo pongo a un paciente con retardo mental, pongo a un paciente que tiene dos prótesis de cadera y le digo, señores, ahora, a ver, quiero que caminen lo más rápido posible para que lleguen a tal meta. A ver, ¿quién? Ese concurso, esa desventaja que tiene uno con otro para realizar esa función, se llama minusvalía. ¿Bien? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, de todas maneras, en la clase de ahora, los colegas docentes están en la capacidad de poder, sí, a ver, ¿qué dice Marta Vanessa? La Doctor, escucho. disculpe, buenos días. Quería hacerle una consulta con respecto a los horarios. Usted había mencionado que para poder, digamos, cambiar de turno tendría que ser todo el grupo, ¿verdad? Cuando eso es pertinente, sí. Por eso, cuando usted tiene algún problema, usted conversa con el docente que tiene Si en ese este rol. caso la única de mi grupo que tiene un cruce soy yo, y digamos, si por algún motivo ellos no quisieran el cambio, yo puedo realizar el cambio sola, o sea, hablando con el docente, claro. Si habla con el docente y le es permitido, entonces si se está dentro de lo que se le puede ayudar, sí, pero eso siempre va variando porque algunas veces vas a tener, por ejemplo, el horario de la tarde, otro tienes en la mañana, a veces tienes Claro, el viernes, a veces tienes el miércoles. Si es pertinente, sí, no hay claro, ningún doctor, problema. porque en este caso a mí se me va a cruzar todas las semanas que tengo en la tarde. ¿A qué hora es su tarde? Los viernes en la tarde yo tengo práctica de paciente crítico ¿A qué hora? a las 5 de la tarde, Bueno, pero a si las usted 4 y lo 20 me hace, parece. o si usted lo hace en el primer grupo que empieza a las 11:20 y todo su grupo lo hace, entonces usted sale a la 1 de la tarde. Así que no hay problema, tratándose de esa justificación. Por eso es cuestión de que cada uno converse su grupo. Si lo hace en el grupo, mejor. Si no se puede, porque el grupo no tiene problema, el grupo lo hace en su horario y usted le puede adelantar cómo se llama su práctica por esa razón. ¿Ya? Bien, Ah, ok, doctor, está bien, gracias. ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, a ver, Hago una Charapaqui. ¿Se puede rotar 2 veces por semana o solo es una vez? A ver, eso me olvidé decirle. El alumno que tiene práctica el miércoles ya no hace el viernes. El alumno que tiene práctica el viernes, hoy día termina la clase y ya no tiene nada que hacer. Solamente es una práctica por semana, ¿ya? Por eso es que es importante, si el alumno pierde la práctica por X razones, tiene esa semana para poder recuperar esa práctica conversando con su docente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también me olvidaba decirles que a veces, no sé si es el destino,
nos ha llevado de que el próximo mes de abril nos toque un Viernes Santo y es feriado. El miércoles no tenemos problema, hacemos teoría, hacemos lo del miércoles, pero vamos a tener con el viernes, que es feriado, que creo que es 17, entonces por favor, pónganse de acuerdo. Primero hacen los del miércoles y después de terminado los del miércoles, hacen también el mismo miércoles los del viernes, porque después le va a ser difícil poder, ¿cómo se llama?, desarrollar esa práctica, porque sé que se les va a cruzar, porque ustedes tienen todo su horario. Pero si ustedes se ponen de acuerdo con el docente para poderlo hacer después de terminado el grupo del miércoles, entonces no hay ningún problema. O dependiendo dónde está el docente. De repente el docente está en consultorio, es difícil, pero de repente le toca gimnasio. De rehabilitación es amplio, lo puede tener siempre y cuando que él tenga, ¿no?, la seguridad que no llegan los fiscalizadores de cada sede. Porque, por ejemplo, en la policía sale lo de la OFICE a dar una vuelta a ver los que estén todos de blanco, que el profesor tenga el número de alumnos y que estén adecuadamente, ¿cómo se llama?, vestidos. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, creo que ya no hay pregunta, entonces lo voy dejando para que hagan ustedes sus actividades que les toca. Acuérdense que hay el post-test. Señores alumnos, muchas gracias y nos estamos viendo en la práctica a los que les toque. Gracias. No se olviden de desarrollar su post-test. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Doctor.